Agradecemos su presencia en esta comisión. Apenas logremos tener el quórum reglamentario, vamos a iniciar la sesión propiamente tal, pero por lo pronto vamos a aprovechar, podemos aprovechar de ver la ejecución presupuestaria, que es la primera parte, creo, de la exposición que trae CERVEL. Así que, nada, por lo mismo le queremos dar la bienvenida al director del área, perdón, al director del servicio, Raúl García, y a la jefa de la División de Administración y Finanzas, señora Verónica Olmedo, al jefe de la División de Desarrollo de Personas, señor José Enríquez, y a la jefa del Departamento de Contraloría Interna, señora Claudia Canales. Entonces, le quiero agradecer la presencia y dejarle la palabra para la primera parte, que es la exposición sobre la ejecución presupuestaria, para luego pasar a ver el proyecto de presupuesto 2019. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, y también agradecer el tiempo que ustedes se toman para escucharnos y, bueno, entendiendo que están con agendas bastante nutridas y como usted señala, señor presidente, vamos a proceder con la ejecución presupuestaria 2018 para posteriormente seguir con el proyecto de presupuesto 2019 y rematar esta presentación con lo que nos parece muy interesante que ustedes puedan conocer en relación a los procesos más importantes que el Servicio Electoral ha estado ejecutando este año 2018 y que dicen especialmente en relación con el rol fiscalizador que se le otorgó a la institución a partir de las modificaciones que se introdujeron a la legislación electoral en abril del 2016. Y esto último también queremos hacerlo, señor presidente, con el objeto de corregir en alguna medida una creencia que está bastante difundida en el sentido de que el servicio electoral en aquellos años donde no hay elecciones aparentemente se sumerge en ciertos periodos como de reflexión, donde el trabajo disminuye ostensiblemente, etcétera. Queremos contribuir a modificar esa creencia justamente por la vía de relatarles con cierto grado de detalle lo que han sido los procesos que este año 2018 la institución ha estado llevando a cabo. Habiendo dicho eso, voy a entregar la palabra, señor presidente, por su intermedio, por cierto, a nuestra jefa de la División de Administración y Finanzas, doña Verónica Olmedo, para que veamos la ejecución de lo que ha sido el presupuesto este año. Bien, buenas tardes. Era la segunda parte de la ejecución, pero nos vamos a pasar de inmediato a lo que es la ejecución presupuestaria, ¿cierto? La ejecución del presupuesto que se le asignó al Servicio Electoral el presente año, 2018, que básicamente está compuesto de dos programas. El primero que tiene que ver con el funcionamiento corriente del Servicio Electoral y el programa 03 que tiene que ver con el gasto, el financiamiento a actividades propias de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Como pueden ver en la gráfica, ya el porcentaje que tiene de ejecución del presupuesto del servicio a nivel de partida es del orden del 91% en términos del compromiso presupuestario, lo que es un presupuesto más o menos esperable para el término del tercer trimestre, que es al 30 de septiembre. Tenemos una ejecución del presupuesto en gasto personal del 81%, en bienes y servicios de consumo 94%, prestaciones de seguridad social un 100%, adquisición de activos no financieros un 53%, y lo que es el servicio de la deuda, que refleja los compromisos que el servicio contrajo con proveedores durante el año 2017, prácticamente del 100%. Si nos vamos a los gráficos, bueno, ahí se puede apreciar que el nivel de ejecución presupuestaria a nivel de
de efectivo de devengo del orden del 84% aproximadamente, y del compromiso, como recién le decía, del orden del 91%, lo que está acorde a las proyecciones y a la planificación que el servicio estableció para el año. Respecto de la ejecución a nivel de programa, tenemos un orden de gasto del 83% para el programa 01 a nivel de compromiso, de un 71% a nivel de efectivo en el programa 01 del servicio electoral y en el programa 03 de elecciones parlamentarias y presidencial del 98% aproximadamente. Respecto de la ejecución presupuestaria del programa 3, seguramente les va a llamar la atención si esto es de elecciones, ¿cierto? Porque estamos aún con ciertos procesos que están todavía en curso y básicamente están relacionados con aquellas funciones que recién mencionó el director, que el servicio debe realizar independientemente del momento en que se realizan las elecciones y que tienen que ver con un proceso de revisión de cuentas electorales, con actividades que tienen que ver con el desarme de los efectos electorales, levantamiento de información de los padrones en relación a los resultados de las elecciones y también de procesos administrativos sancionatorios. ¿Ya? Estos son los procesos que el servicio debe llevar a cabo post-elecciones y que nos refleja un nivel de pagos por concepto de gasto en personal de más de 1.000 millones de pesos que todavía se encuentran en ejecución. Eso, ¿perdón? No, la consulta, cuando se rinde los gastos de campaña, y ustedes aprueban ese gasto, ¿a veces se produce alguna devolución? Los aportes a las campañas no están consignados dentro del presupuesto del servicio electoral. Son parte del Tesoro Público que se paga a través de la eso tesorería. va con cargo al fondo especial que se dedica Exactamente, para… sí, a la ley y al financiamiento a través de la línea del Tesoro Público. O sea, lo que aparece ahí ligado a eso es el gasto del personal, que es el que tiene que revisar, fiscalizar, controlar. Así es. Y por las sanciones, el efecto sancionatorio, ese pues le hacen ustedes el seguimiento de que los que son sancionados paguen o cubran las sanciones. Señor presidente, por su intermedio, tratar de responderle al senador. Efectivamente, en lo que dice relación con los procedimientos administrativos sancionatorios y las sanciones que se aplican como consecuencia de ellos, se ha establecido todo un protocolo de interoperatividad con Tesorería General de la República, de tal manera que es este último organismo el que, en coordinación con el Servicio Electoral, lleva a cabo toda la labor de cobranza de las sanciones y multas específicamente que aplica el Servicio Electoral. En términos de la calidad del gasto o de dónde se van estos recursos del servicio electoral, siguiendo la línea que planteaba el director, es necesario poder mencionarle algunos aspectos de avances de gestión que ha tenido el servicio durante el presente año y finalmente donde han estado orientados estos recursos que recién hablamos y que llevan el nivel de ejecución que recién consignamos. Y en este sentido vamos a entrar a lo que ha sido la gestión del servicio en materia fiscalizadora. ¿Ya? Aquí el director nos va a poder contar un poco cuál ha sido esa gestión y cómo ha ido avanzando el servicio respecto a las nuevas funciones que le ha otorgado la Ley 20.900 al servicio electoral y que básicamente tiene que ver, ¿cierto?, con la fiscalización de los gastos y fiscalización de campaña, así como la fiscalización a partidos políticos. Señor presidente, si usted está de acuerdo, continúo con esta parte de la exposición, que tal como le había señalado hace unos instantes atrás, el objetivo primordial que tiene poder compartir estos datos y estas estadísticas con ustedes es que ustedes puedan apreciar
el nivel de actividad que tiene la institución habiendo terminado o habiendo dejado atrás más bien las elecciones del año 2017. Y digo dejar atrás las elecciones y no atrás los procesos electorales, toda vez que estos continúan hasta el día de hoy. Y particularmente en estos procesos que hemos tenido que desarrollar y ejecutar post-elecciones, hemos querido centrarnos en este rol fiscalizador que tiene el servicio electoral y que constituye la gran novedad que se introdujo a partir de las últimas modificaciones realizadas a todo lo que es la legislación electoral local, ¿no? Veamos rápidamente, y para no aburrirlos ni cansarlos en exceso, en materia de fiscalización, ¿qué hemos realizado este año 2018? Un año que no es de elecciones, pero un año que continúa a un año de elecciones. Ahí pueden apreciar ustedes, hemos, en las últimas elecciones parlamentarias del año pasado, participaron 2.750 candidatos. Respecto de ellos, realizamos 2.624 fiscalizaciones de cuentas electorales. O sea, este fue el denominado, y está siendo el denominado proceso de revisión de la contabilidad electoral de los candidatos que participaron en las elecciones del año pasado. De esa cantidad de 2.624 fiscalizaciones que se realizaron, es interesante consignar que un porcentaje del 65,6% de las cuentas electorales que se rindieron en el proceso de rendición de cuentas que se inició a comienzos de este año, fueron presentadas por los candidatos, por los administradores electorales o por los administradores generales electorales a través de un sistema online que se habilitó para esos efectos. Es un sistema bastante básico, bastante precario, pero que tuvo la pretensión de dotar de cierta modernización a todo este proceso, facilitándole justamente a los administradores y candidatos la presentación de su contabilidad electoral. Es un porcentaje que consideramos relativamente alto y pretendemos llegar en los próximos ciclos electorales, ojalá al 100%, con los proyectos tecnológicos que vamos a desarrollar y ejecutar durante el año 2019 y parte, obviamente, del 2020. Entonces, ahí tenemos una primera lámina que nos habla de la fiscalización de la contabilidad electoral relacionada con las últimas elecciones. También hemos desempeñado un rol fiscalizador importante con los partidos políticos, específicamente con la contabilidad o balance de los partidos políticos. Recordemos que actualmente los partidos políticos gozan de un financiamiento fiscal para el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos propios. En términos estadísticos, ¿qué tenemos durante este año 2018 en materia de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos? Tenemos a 27 partidos políticos que han participado en este proceso. Realizamos y hemos realizado hasta el momento 87 fiscalizaciones de las cuentas electorales presentadas por los partidos políticos con ocasión de las elecciones pasadas. Y tenemos un 62,1% de las cuentas electorales de partidos políticos presentadas también vía online. En materia de procedimiento administrativo sancionatorio, y quiero detenerme unos instantes aquí, este es el gran proceso que se ejecuta una vez terminadas las elecciones. Recordemos que tanto los candidatos que han participado en las mismas como los partidos políticos a los cuales están afiliados dichos candidatos tienen la obligación de rendir o presentar su contabilidad electoral. Y eso se traduce en todo un proceso de fiscalización que puede traer como efectos finales que se detecten o no se detecten infracciones a la legislación pertinente. Cuando se detecta la presunción de comisión de algún tipo de infracción a dichas leyes, el Servicio Electoral procede
a abrir el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio, dentro del cual el presunto infractor tendrá todas las instancias y garantías para poder hacer sus descargos y alegaciones correspondientes, con el objeto de que al final de dichos procesos el servicio electoral esté en condiciones de determinar o la culpabilidad o el sobreseimiento, ya sea de los partidos o candidatos que han sido sindicados como presuntos infractores. En este proceso estamos hablando durante el 2018 de 650 procedimientos administrativos sancionatorios tramitados a la fecha 30 de septiembre en materia de propaganda electoral. Recordemos que detrás de la misma está lo que se denomina las denuncias ciudadanas, que no son otra cosa que la facultad que la ley le confirió a cualquier ciudadano para poder denunciar ante el servicio electoral presuntas infracciones que tales ciudadanos hayan podido presenciar o constatar por parte de candidatos o partidos en materia de propaganda electoral. Las cifras de denuncias son bastante más importantes, obviamente, porque esto es una suerte de embudo. La parte ancha del mismo está constituida por las denuncias ciudadanas y a medida que vamos descendiendo hacia la parte inferior de dicho embudo, los números comienzan a reducirse, pero siguen siendo igualmente significativos y relevantes, como podemos apreciar en esta lámina. 650 procedimientos sancionatorios tramitados en lo que va corrido el 2018. Tenemos 20 procedimientos abiertos y tramitados por contabilidad electoral. El primer número, 650, es propaganda. Las 20 que vemos ahí es por cuentas electorales. Proceso que aún no termina porque todavía estamos dentro de los plazos de prescripción establecidos en la ley para que el servicio electoral pueda hacer los análisis e investigaciones correspondientes. Tenemos también 139 procedimientos originados por la no presentación de contabilidad electoral de ciertos candidatos y partidos en las últimas elecciones del 2017, lo que nos da un total a la fecha de 809 procedimientos sancionatorios tramitados. En materia, y aquí quiero rectificarme porque incurrí en el error de referirme a la fiscalización de balances en una lámina anterior, pero la anterior era referida a la contabilidad electoral de los partidos políticos. Aquí me quiero referir específicamente a la facultad fiscalizadora que tiene el servicio electoral respecto de la contabilidad y balance de partidos políticos. De aquí tenemos dos números bastante importantes a nuestro juicio. En primer lugar, se han hecho a la fecha 28 fiscalizaciones y se han realizado 333 observaciones como consecuencia de esas 28 fiscalizaciones a balances de partidos políticos. En materia de financiamiento de partidos políticos, recordemos que el Estado financia el funcionamiento de los partidos políticos y le entrega al servicio electoral la labor de entregar y canalizar este financiamiento a los mismos, previa verificación de que se hayan cumplido con los requisitos legales para obtenerlo. Y en este proceso, durante el 2018, podemos decir que han habido 22 partidos políticos que han recibido financiamiento público. Se han cursado durante el año 2018 58 pagos a 19 partidos políticos y que totalizan 4.286 millones de pesos. Y durante el proceso de revisión de los requisitos que los partidos deben cumplir para poder acceder al financiamiento público, hemos realizado durante este año 2018 86 observaciones en los procesos de fiscalización respectivos. Otro tema muy relevante que le ha correspondido al servicio electoral fiscalizar a partir de las últimas modificaciones que se introdujeron a la legislación electoral dice relación con el uso del 10%
al fomento de la participación femenina en política. Esto es un tema que ha estado muy en boga últimamente, con mucha preocupación, no solo por parte de la ciudadanía, sino que también por parte de los mismos partidos políticos. Y en este proceso de fiscalización tenemos 25 partidos que han sido fiscalizados. Hemos realizado 60 observaciones que representan un total de 440 millones de pesos. El aporte al fomento de la participación de la mujer en política durante el año 2017, recordemos que ese es el año que estamos fiscalizando ahora, el año pasado. El año 2018, naturalmente, se fiscaliza el 2019. ¿Pero qué correspondía fiscalizar el 2017? Correspondían fiscalizar 670 millones de pesos, que es el 10% del total de financiamiento público que ese año se le entregaron a los partidos políticos y que sumó 6.703 millones. De todo este proceso de fiscalización a 25 partidos y con 60 observaciones, se llegó a un gasto rechazado equivalente al 10%, que fueron 67.800.000 pesos, correspondiente a la cifra que finalmente se rechazó a los partidos políticos fiscalizados. Otro tema de alto impacto ciudadano dice relación con la fiscalización que le compete al Servicio Electoral de todo lo que dice relación con las obligaciones de transparencia activa que tienen los partidos políticos. Este proceso de fiscalización en particular se hace de manera trimestral, esa es la frecuencia con la cual se realiza. Y los datos más relevantes que podemos informar respecto a este proceso es que se han fiscalizado 28 partidos políticos en el 2018, se hicieron 56 fiscalizaciones y en los números siguientes tenemos algo que es bastante importante, que es de alguna manera el resultado que arrojó esta fiscalización. Hubo un 77% de los partidos políticos fiscalizados que cumplieron, fue un 77% de porcentaje de cumplimiento general de los partidos políticos. En esto de la fiscalización de la transparencia activa, son 50 puntos los que se fiscalizan por parte del Servicio Electoral. Algunos de ellos, los denominados críticos o esenciales, que son 15, los partidos o cumplen o no cumplen con ellos. Los otros 35 puntos fiscalizados admiten una gradación para efectos de su fiscalización. Con respecto a los 35 puntos que admiten gradación en cuanto a los grados de cumplimiento, hubo un 77% de cumplimiento general de los partidos políticos. Con respecto al cumplimiento de las materias críticas que les señalaba o los puntos críticos que se fiscalizan en este proceso, hubo un 83% de cumplimiento. Por último, y otro proceso de fiscalización importante que lleva la institución dice relación con las declaraciones de patrimonio, de intereses y patrimonio de las directivas de los partidos políticos. Ahí, en este proceso, fueron fiscalizadas 287 personas naturales, que son los directivos que estaban sujetos a la obligación de presentar esta declaración de intereses y patrimonio. Se realizaron 249 fiscalizaciones y producto de las mismas se abrieron 38 procedimientos administrativos sancionatorios por la no presentación de dichas declaraciones por parte de algunos fiscalizados. En resumen, eso ha sido la labor o el rol fiscalizador que ha ejecutado el Servicio Electoral este año 2018, año que, como les señalaba, no es un año de elecciones, pero no obstante eso, el Servicio Electoral ha estado con procesos bien intensivos
donde ha tenido que desplegar una labor fiscalizadora en distintos frentes y relacionada con distintas materias. Muchas gracias, don Raúl. Voy a aprovechar formalmente de iniciar esta sesión para poder dar paso ahora también a lo que es el proyecto de presupuesto 2019 y posteriormente que podamos debatir, hacer algunas preguntas con respecto al mismo y proceder a votar la partida para despacharla hacia la comisión mixta. Así que no sé quién va a tomar la palabra, pero adelante. Gracias, señor presidente. Nuestra jefa de la División de Administración y Finanzas, señora Verónica Olmedo, nos va a contar ahora los detalles del proyecto de presupuesto 2019, los análisis que hemos hecho nosotros y, por cierto, algunas aprehensiones y preocupaciones que tenemos al respecto. Bien. Como pueden apreciar en la lámina, el Servicio Electoral presenta un proyecto de ley para el año 2019, en pesos 2019, de 15.772 millones, lo que representa un 7% de incremento respecto del presupuesto vigente más los reajustes, ¿ya? Esta variación la podemos ver en gastos en personal, que refleja un 4,3%, en bienes y servicios de consumo con un 13,9%, y en la adquisición de activos no financieros que presentan un detrimento respecto del presente año, de la ley vigente, de un 9,7%, donde están dirigidos los recursos que son de expansión y que se están considerando en este proyecto de ley. En el subtítulo 21, gastos en personal, se considera una expansión presupuestaria de 440 millones de pesos que está dirigida básicamente a lo que es la implementación de la ley que crea la región de Ñuble, con 219 millones, y la contratación de personal a honorarios que se requiere contratar para la preparación de las elecciones municipales y de gobernadores regionales de 2020. Aquí es importante que se tome en consideración que el servicio electoral, más allá del año electoral propio en que se nos asignan recursos a través de la ley de presupuesto para el desarrollo mismo de las elecciones, los procesos que requiere para preparar estas elecciones toman un tiempo considerable dentro del cronograma electoral. Y en este sentido es bueno tener como fecha de referencia que el cronograma electoral considera el inicio con el proceso de declaración de candidaturas para las elecciones municipales el día 8 de abril con las elecciones primarias, la presentación de declaración de candidaturas para las elecciones primarias. Y en ese sentido, el servicio debe disponer los recursos necesarios para poder preparar y poder hacer los cómputos y el desarrollo de estas elecciones con los servicios y los bienes que son necesarios, como por ejemplo la red de transmisión de datos, que debe ser licitada con 18 meses de antelación. De ahí que es necesario disponer de personal a honorarios que pueda preparar este proceso de elecciones. Señora Verónica, si le puedo hacer una interrupción, si me permite. Tenemos, aquí en la contratación de personal, por lo que dicen los detalles, que se podrá contratar personal a honorarios en forma transitoria, pero usted lo que nos menciona y nos detalla es que este personal vendría a suplir ciertas tareas del año 2020, probablemente, para las elecciones del año 2020, gobernadores regionales, municipales. Por lo tanto, si uno lo va viendo en general, más que labores esporádicas que justifiquen un honorario, son funciones permanentes que cíclicamente el servicio va teniendo que ejecutar. Será para las de gobernadores, luego será para las presidenciales, y así el ciclo pareciera no ser una función circunscrita a un ámbito específico, sino más bien una función permanente. ¿Qué es lo que justifica que sean contratados a través de honorarios y no que se modifique la composición, ya sean de contratas o de planta? O sea, porque estos cargos son la figura de honorarios, ¿por qué se utiliza esa y en vez de tener una conversación sobre lo que se necesita, la capacidad instalada dentro del servicio? Presidente, ¿le puedo agregar a la consulta?
¿Qué tipo de especialidad de personas son las que requieren, de personal? O sea, estos honorarios que son en el ámbito administrativo, financiero, son sociólogos, son profesionales, porque como es un servicio tan especializado y de concentración muy fuerte de requerimiento en los momentos previos a las elecciones, en la elección y post-elección, yo me imagino que cada día se requiere una cierta experticia. A lo mejor, si están contratando, como bien decía el diputado Jackson, cada cierto tiempo, a lo mejor a veces no van a encontrar las personas o van a tener otras pegas o van a tener que estarlas formando ustedes, enseñándoles lo que significa un problema de eficacia al final. ¿Por qué no nos cuenta un poco del perfil? Señor presidente, si usted me permite, me gustaría entregarle la palabra a don José Abelardo Enrique, jefe de la División de Desarrollo de Personas, que me parece que es el más indicado como para poder ilustrarnos y responder las consultas que ustedes nos han formulado. Señor presidente, con su autorización, básicamente el servicio electoral tiene una dotación de personal que es la que planifica los procesos en sus distintas etapas. Sin embargo, para algunas actividades del proceso electoral se requieren contratar refuerzos, en esta etapa en particular, en materia de profesionales que son bastante calificados para procesos puntuales. Por ejemplo, en el sistema de transmisión de resultados, necesitamos contratar apoyos para las personas que colaboran con nuestra área de tecnologías en el levantamiento de toda la red de transmisión de datos. Eso requiere especialistas en telecomunicaciones, especialistas en transmisión de datos, que van más allá de la función principal del servicio y que se relacionan con nuestros equipos principales en lo que es, por ejemplo, la gestión de infraestructura tecnológica. También por esa vía nosotros tenemos que contratar al profesional que coordina toda la labor del sistema PESE, el personal de enlace que finalmente el día de la elección está en cada local de votación para certificar la transmisión, requiere ser coordinado, capacitado, seleccionado, y para eso nosotros levantamos un equipo de selección adicional a la estructura permanente, cuya labor principal es encontrar estas 6.500 personas que vamos a necesitar el 2020, preparar los sistemas de capacitación para entrenarlos para esa labor, de tal manera que el día de la elección podamos tener un contingente de transmisión de resultados que responde a esos objetivos. Entonces, en conclusión, son funciones permanentes, pero requieren de ciertos refuerzos en elementos puntuales del cronograma electoral. Y eso hasta ahora, en las conversaciones que nosotros tenemos con Hacienda, hemos concordado de que no se justifica su contratación permanente, por ejemplo, de un experto en telecomunicaciones, al cual nosotros le vamos a requerir una asesoría solamente en determinadas épocas del año. Ahora, para el 2019 nuestra contratación principal de personal de honorarios son más bien profesionales. Después del año 2020, en las distintas etapas del cronograma electoral, ingresan personas que trabajan desde 3 días hasta 6 meses, haciendo labores, desde labores operativas mínimas, traslado de cajas, mayor circulación de documentos, hasta labores profesionales propiamente tal, como analistas o desarrolladores tecnológicos adicionales. Es un continuo que va aumentando. Nosotros partimos con una cantidad bastante reducida de personal de honorarios, pero en pleno ciclo electoral llegamos a tener alrededor de 2.500 personas en total. Eso es un poco la explicación de cómo llegamos a esta progresión y por qué entendemos que no son funciones permanentes, sino que son de complemento a la tarea permanente de nuestra dotación regular. Sí, si tuvieran, a partir de las conversaciones que han tenido con Hacienda, si pudieran tener algún análisis de lo que nos ha dicho, pero obviamente de manera resumida, que nos acaba de decir, más pormenorizado, y nos pudiera hacer llegar a la comisión mixta, sería ideal como parte de la ejecución presupuestaria. Es súper importante porque en muchas reparticiones lo que termina sucediendo es que crecientemente se va generando una mayor contratación de honorarios, y que no solo por la precariedad laboral, sino también por el punto que mencionaba el senador Pizarro en materia de la eficiencia, las curvas de aprendizaje, la volatilidad, la rotación, que no son aspectos deseables en el sistema cuando uno quiere generar una carrera de especialización y que los sistemas se fortalezcan. Así que si nos pueden mandar más información sobre eso, nosotros podremos también ahí ver cómo aportar al debate entre Hacienda y el servicio para poder dotarlo de mayor fortaleza. Disculpe la interrupción. Sí.
Respecto al punto que plantea el presidente, solamente mencionar que en este caso específico y un poco para prever ese riesgo que plantea, es que la Dirección de Presupuesto planteó y consignó una glosa presupuestaria que establece que efectivamente ese tipo de contratación a honorarios puede ser bajo un régimen distinto, ¿ya? Que establezca un periodo específico que tiene que ver con las elecciones y no los honorarios que actualmente tenemos por glosa de manera permanente en la función pública. Solamente esa precisión. Sí, lo que vemos en el comparado es que hay una glosa nueva que dice, con estos recursos, los que estaba mencionando anteriormente, se podrá contratar personal honorario en forma transitoria, pagarse viáticos y horas extraordinarias. Podrá contratarse, además, personal temporal bajo la normativa del Código del Trabajo en las modalidades de contrato a plazo fijo o faena, conforme a las necesidades que se definan. Y eso un poco trae una preocupación. Yo creo que levanta una alerta, porque es algo nuevo, esto no estaba en el presupuesto del año pasado, y quisiera ver cómo ven ustedes que es la justificación, si es que esto es óptimo, si es que desde la Dirección de Presupuesto tienen alguna opinión frente a esta materia, porque para nosotros, para mí en lo personal, no quiero hablar por el resto, pero para mí esto puede abrir un espacio de precariedad laboral y de perjuicio a la misma institucionalidad del servicio y de su autonomía. Señor presidente, por su intermedio, esta glosa está en el presupuesto 2018. Lo que pasa es que en el año 2018 hay otro programa que se llama Programa de Elecciones, que corresponde a gastos del año pasado, y ese programa tiene esta glosa. El próximo año, como no existe el programa Elecciones, la glosa se incorpora al programa 01. Sí. Señor presidente, si, con su autorización, para complementar un poco lo que dice nuestro estimado colega, conversamos precisamente que esta glosa existiera en el presupuesto 2019, atendido de que si bien no hay elecciones, hay algunas obligaciones electorales que atender. Y en el último ciclo electoral 2016 y 2017 nos dimos cuenta que la figura del honorario no interpreta completamente algunos requerimientos. Por ejemplo, tenemos que contratar a algunos expertos profesionales que empiezan en una elección. Voy a hablar del proceso 2016-2017. Comenzaron a trabajar con nosotros para las elecciones municipales 2016. Pero antes de que éstas terminaran, ya había comenzado el cronograma electoral de las elecciones 2017. Por lo tanto, se les requería para el mismo servicio. Eso implicó que tuvimos honorarios que prácticamente estuvieron 2 años a honorarios. Consecuentemente con eso, tuvimos las primeras demandas laborales en la historia del servicio electoral. Jamás, nunca habíamos tenido una demanda por tutela laboral o por despido injustificado en el servicio de parte de un honorario. Y esta vez las tuvimos, precisamente porque la realidad que nos colocó la ley 20.900 nos expuso a una situación en que requeríamos a profesionales especializados mucho más allá de lo que era el ciclo propiamente anual. Por eso conversamos con Hacienda y entendimos que ampliar esta glosa a un año no electoral y permitirnos también utilizar la vía del Código del Trabajo, ya sea por el contrato a plazo o por el contrato por faena, nos permitiría aclarar mucho mejor la relación laboral que íbamos a tener con ese tipo de profesionales. Y de esa manera no entrar en un tema de precariedad laboral como se menciona. ¿Continuamos? Bueno, eso era respecto del subtítulo 21, ¿cierto? Presupuesto de expansión. Respecto del subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, se está proyectando un nivel de expansión del presupuesto del orden de los 612 millones de pesos, que están dirigidos básicamente a financiar 2 grandes proyectos que son emblemáticos para el servicio electoral. Aquí se reflejan 4 proyectos o 4 necesidades de expansión, pero 2 de ellas, bueno, una tiene que ver con los recursos necesarios para poder implementar, ¿cierto?, la ley que crea la región del Ñuble. Entonces es obligatorio eso financiarlo.
Y el cuarto proyecto que se consigna ahí tiene que ver con un déficit de gasto corriente que se viene arrastrando, que son gastos en realidad no muy abultados, pero que se vienen arrastrando con la implementación desde el año 2016 de la Ley 20.900, que reestructura, ¿cierto?, y dota de nuevas funciones al servicio electoral. Por lo tanto, si bien son importantes, en los proyectos que son emblemáticos y a los cuales se le han asignado recursos de expansión son los dos primeros. Uno que tiene que ver con el proyecto Sistema de Gasto Electoral y un proyecto que está planteando el servicio para poder presentar la declaración de candidatura por Internet, el cual lleva un flujo de documentación bastante elevado generalmente, bueno, y ustedes eso lo deben conocer, ¿cierto?, que se presentan en el cierre prácticamente del plazo y que ha habido ciertas dificultades cuando se hacen estas presentaciones por la cantidad de documentación que tiene un nivel de riesgo de error en la digitalización o en la digitación de los datos más o menos importantes. Además que estamos hablando de cientos de documentos por candidatura y hay que entrar, digamos, a modernizar, a incorporar tecnología a este proceso, y se está planteando este proyecto por 140 millones de pesos que está considerado dentro del proyecto de ley de presupuesto para el año 2019. El director, si quisiera especificar un poquito más. Por su intermedio, señor presidente, si me lo permite, solamente contextualizar un poco estos proyectos en los que aspiramos poder trabajar el 2019. En lo relativo al sistema de gasto electoral, esta necesidad surge y quedó patente a raíz del proceso electoral 2016, elecciones municipales 2016, cuando participaron del orden de 14.000 candidatos entre alcaldes y concejales. Para que ustedes puedan dimensionar cómo se llevó a cabo ese proceso, el proceso de revisión de contabilidad electoral de esa elección debió haber concluido, si mal no me equivoco, por ahí por el 21 de marzo del 2017, periodo legal para que el CERVEL hubiese revisado la contabilidad electoral de estos casi 14.000 candidatos. El servicio electoral terminó dicho proceso en los primeros días de agosto de ese año, o sea, con casi 6 meses de retraso, básicamente explicado por la cantidad de candidatos que tuvimos en esa elección, por la manualidad de todo el proceso. Nos llevó a tener que digitalizar cientos de miles de documentos. A raíz de esa experiencia electoral, el servicio electoral llegó a la conclusión de que había que hacer una inversión importante en lo que era el sistema de gasto electoral, justamente de cara a las elecciones del 2020, que van a ser tan voluminosas en términos de candidatos como lo fueron el año 2016. Y dentro de este mismo contexto y lógica también se inserta el proyecto de declaración de candidaturas. Imagínense ustedes todos esos candidatos, tal como ocurre el día de hoy, llegando con cajas de documentos, cada uno de ellos, para que el servicio electoral procese toda la información contenida en esos cientos de miles de documentos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de ahorro de costos, estamos hablando de eficiencia en procesos, estamos hablando de disminución de tasas de errores, en fin, cuantitativamente es tan impactante el cambio que vamos a provocar con esto que está incluso un poco de más entrar en detalles porque es bien evidente. Entonces, eso a título de contexto de estos 12 proyectos tecnológicos emblemáticos para la institución que pretendemos llevar a cabo el 2019. Continuando con la presentación, el proyecto considera recursos por 204 millones de pesos dirigidos a financiar la compra de activos no financieros, y aquí básicamente
nos estamos refiriendo a máquinas y equipos computacionales que tienen que ver con el desarrollo de este proyecto que recién comentamos, el sistema de gasto electoral, y reforzamiento de infraestructura tecnológica. En la medida que se vayan desarrollando proyectos que permitan automatizar procesos que lleva a cabo el servicio, es necesario también reforzar la infraestructura tecnológica y en ese sentido aumentar las capacidades del data center, aumentar la cantidad de equipos computacionales. Hay también ahí reflejados ciertos recursos para equipos de climatización de data center y 19 millones de pesos y 36 millones de pesos para la adquisición o reposición de vehículos fiscales y la compra de uno en el caso de la nueva Dirección Regional de Ñuble, que es importante para esa dirección regional, a efecto que se puedan desarrollar actividades territoriales que el servicio efectúa a nivel nacional. Esos son, presidente, los proyectos que el servicio electoral ha presentado y han sido considerados en el proyecto de presupuesto 2019. Eso sí. Sí, quisiera, muchas gracias tanto a Verónica, bueno, al director como a todo el equipo que nos ha presentado esta propuesta para el año 2019. Quisiera ofrecer la palabra a los senadores, al diputado. ¿Alguno? Sí, diputado Santana. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, estaba revisando por las partidas que se han expresado, pero en materia de gestión, poder conocer el detalle de las denuncias recibidas por el Servicio Electoral entre los años 2016 y 2017 y hacer una distinción entre los que son admisibles y los que son inadmisibles y el detalle de las actuaciones de oficio de CERVEL con respecto a este mismo periodo. Por otro lado, han existido algunas iniciativas y conocer en qué están estas iniciativas que ha impulsado el Servicio Electoral en relación al poder contar con mayores facultades o más atribuciones para depurar o limpiar el padrón electoral y poder conocer también la opinión con respecto a cómo calificaron o han calificado el proceso del voto de chilenos en el exterior en cuanto a la capacidad institucional del Servicio Electoral para realizarlo y qué cosas, a juicio de ustedes, debiera mejorarse para las próximas elecciones. Explicaron bien, o sea, que yo tenía la inquietud con respecto al tema de los vehículos. Entiendo que es producto del gasto y también de la región de Ñuble. La dotación de personal máxima que establecía la ley de presupuesto del 2018 era de 408 funcionarios y, de acuerdo a la dirección de presupuesto, la dotación efectiva fue de 388. No sé si eso es correcto y si existe o a qué se debe, digamos, esta brecha prácticamente de un 5% sobre el total de lo que presupuestaron. Y por último, a principios de año se conoció que el CERVEL estaba llamando a licitaciones para diversos estudios vinculados al sistema de votación electrónica, la cual después, ¿cierto?, fueron bajadas. Entonces, ¿existen algunas iniciativas con respecto a estos temas? Y de existir, ¿cuánto significaría, cuál sería el costo, digamos, de estos estudios y si están reflejados aquí en alguna parte de la ley de presupuesto? Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Senador Pizarro. ¿Está bien? Senador Montes. La verdad que yo no tengo problema en aprobar el presupuesto tal como está. Me preocupa lo que quedó pendiente de debates anteriores de otros años, porque siempre se dijo que esta institución tenía que ir respondiendo a los cambios y a la experiencia que se iba acumulando y tener muy por delante los riesgos del sistema, muy por delante. Porque el sistema tiene riesgos, y tiene riesgos fuertes. Yo leí la auditoría que le hicieron KPMG a ustedes y la verdad que hay distintos
O sea, tienen 8 millones de personas que ustedes no tienen la dirección, no, la fecha de nacimiento, o sea, la identificación es bien limitada, por ejemplo. Hay problemas de distinta naturaleza que dice la auditoría, que seguramente ustedes lo han evaluado, lo han analizado. Pero a mí lo que más me preocupa es que tenemos un sistema que está dentro de los más exigentes del mundo, el que creamos acá para financiar la política y las campañas, tremendamente exigente. Y se limitan harto los flujos, o sea, cómo llega recursos a las campañas. Y quedamos con recursos del Estado, se eliminan las empresas, cosa que en pocos países ocurre, incluso Estados Unidos lo limitó en algunos estados, hoy día está en algunos y en otros no. Bueno, y el tema del manejo de los recursos propios, que es otra fuente de grandes dificultades. Y yo creo, director y el equipo, que tenemos riesgo de la plata negra. Ante esta restricción tenemos riesgo con la plata negra. Y la plata negra proveniente del lavado, del microtráfico y de uso indebido de recursos públicos, que son las tres vertientes de plata negra que pueden ser bastante complejos. Si nos comparamos con el resto de los países latinoamericanos, son cuestiones que se dan en otros lados. Acá, la verdad que ha habido cierto... por los sistemas que había, la verdad que a lo mejor no encontraron los espacios, o si los encontraron son bastante más limitados. Y yo creo que esto es fundamental captarlo a través del gasto. Es la única posibilidad, más allá de lo que puede hacer la policía con a través del gasto. ¿Cuánto gasta cada candidato? ¿Cuánto gasta cada partido? Y yo imagino que la experiencia de ustedes le está diciendo de que hay que ir avanzando en esto. O sea, el método que hoy día tienen, que es la rendición del candidato al final, es bien imperfecto, es tremendamente imperfecto. La posibilidad de usted de controlar esto es prácticamente nada, porque ustedes no pueden controlar el gasto, controlan la rendición y algo del gasto, pero poquito del gasto. La experiencia, y que se discutió en su momento, que lo más complejo era la contratación de personas, porque es la más difícil de controlar, salvo que la persona denuncie a quien lo contrató. Pero si un candidato contrata 500 personas y le paga bien para que le hagan campaña, es una fuente de gasto inmenso eso, y habría que ver cómo se detecta. O sea, ahí hay un problema. También la contratación de los servicios, todo lo que es la propaganda callejera, ¿cómo se llama? Los carteles y todo lo demás, y otro tipo de servicios de auto y distintas cosas. Normalmente a uno en las campañas le ofrecen personas, es decir, las empresas ofrecen eso. Yo he visto además que en la última campaña las empresas, ¿qué ofrecieron? Ofrecieron sus terrenos. O sea, en la esquina de Príncipe de Gales con Vicente Pérez Rosales, la esquina había lleno de carteles, una empresa. Y eso fue una manera en que la empresa aportara una campaña. Ustedes lo evaluaron como que eso no era un aporte de empresa. Yo creo que yo vi, hubo reclamo incluso, y ustedes dijeron que eso no era un aporte de empresa, sino que era un aporte de un privado que ahí vivía para eso, pero era obvio que era un aporte de empresa. ¿Cómo van a ir evaluando todo esto? Yo creo que todo lo que es de inversiones es más controlable, o sea, lo que son gastos mayores, digamos, pero todo. Bueno, a partir de esto, yo quiero plantearle dos cuestiones. El costo de reordenar los lugares de votación de acuerdo a la dirección de los electores, ¿está en este presupuesto o no está? Porque aquí tenemos un problema serio, que hay gente, sobre todo en barrios más poblados, o sea, Puente Alto, Bajo de Mena y todo lo demás, la gente tiene que cruzar muy lejos para ir a votar. Entonces ustedes el año pasado nos dijeron que esto estaba en estudio, que querían ver cómo racionalizar y que querían ir viendo por ciertas ciudades. Quisiera saber si eso está incorporado acá. Y lo segundo, respecto a los instrumentos de control del gasto. Cuando discutimos la ley, una de las cosas que se tuvo en presente es que cada candidatura tiene que tener un presupuesto de campaña, modificable, actualizable, pero hay algo que permite el control institucional, que permite el control ciudadano y que permite el control de los propios partidos también. Si los partidos tienen una obligación porque les llega una sanción fuerte si su candidato hace una cosa u otra. Entonces, a mí me gustaría, mi pregunta es bien concreta. ¿Este presupuesto les permite afrontar nuevos desafíos o la dirección de presupuesto está en una actitud de decir mantengamos como está? Porque esta es una institución en construcción. El nuevo CERVEL está en proceso de construcción. No está hecho en el momento inicial, así quedó claro. A nosotros, Patricio Santamaría, nos comprometió una evaluación de las elecciones que han habido post-ley.
Yo no sé si eso existe, porque yo conozco aquí la auditoría, pero no sé si hay una evaluación más cualitativa en el directorio, conclusiones, dónde están los problemas, que incluso ahí se planteó que tenía que haber recomendaciones de modificar la ley, porque hay una serie de vacíos en la ley, que no voy a entrar en detalle. Eso es mi consulta, presidente. Yo le doy paso ahora al director o quien vaya a contestar para que luego procedamos a votar este presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, procedo a hacerme cargo de las preguntas en el orden que han sido formuladas. Con respecto a las que planteó el señor diputado, en relación a las estadísticas y desagregaciones de todo lo que fueron las denuncias ciudadanas y fiscalizaciones de oficio del ciclo electoral 2016-2017, estaremos encantados de compartir ese detalle con ustedes para que puedan conocerlo. Con respecto al tema de la depuración del registro electoral, sin duda que ahí hay una preocupación que veo y me satisface que sea compartida tanto por el Congreso como por la institución que encabezo. Efectivamente, el Servicio Electoral construye el denominado registro electoral con una serie de datos que le proveen otros organismos del Estado y respecto de los cuales el Servicio Electoral no tiene prácticamente ninguna facultad o atribución de corregirlos o de hacerle algún tipo de cambio, salvo cuando hay dudas, hacer la consulta al organismo proveedor del dato para que él a su vez revise si ese dato efectivamente es como lo han presentado o por el contrario se adolece de algún error para que proceda a rectificarlo. Esa interacción, la verdad de las cosas, que no ha sido lo suficientemente satisfactoria, porque hay organismos proveedores que después de que se les hace ver que ciertos datos muestran un evidente error, dichos organismos se limitan simplemente y casi de manera insólita a señalarnos que efectivamente el dato adolece del error, pero que ellos tampoco tienen muchas atribuciones o recursos para poder corregirlo o rectificarlo. Por lo tanto, la facultad de poder depurar el registro electoral con cargo a ciertos criterios que eventualmente los pueda definir la misma ley, creo que sería una facultad muy importante que pudiese tener el Servicio Electoral, justamente para ir purificando nuestro registro electoral, que en definitiva es la base de los padrones electorales con los cuales hacemos las elecciones. Resumiendo, hay una preocupación también nuestra con respecto al registro electoral. En relación a la inquietud del señor diputado en cuanto a las mejoras para las próximas elecciones, bueno, acá algo de eso hemos conversado en términos de hacernos cargo de algunos procesos que no hay ninguna posibilidad, señor diputado, de que podamos hacerlos en la forma en que los hicimos para las elecciones del 2020, por la cantidad de candidatos que vamos a tener, por la cantidad de cuentas electorales que se van a rendir, etcétera. Por lo tanto, el Servicio Electoral este año 2018 y durante el 19 está abocado íntegramente a implementar mejoras con cargo a la experiencia vivida y de cara a las elecciones que se nos avecinan. Con respecto al voto electrónico, la verdad es que este es un tema bien apasionante, es muy controversial, hay experiencias bien disímiles en el mundo en materia de voto electrónico y a veces y no es necesario irse tan lejos para conocer algunas experiencias de voto electrónico, porque las hemos tenido algunas de ellas en casa a través de algunos partidos políticos que experimentaron un método de votación electrónica y tuvieron un desenlace bastante poco feliz. Entonces, es un tema que yo creo que se puede plantear de dos maneras distintas. Esto es un tema bastante tecnológico, ¿no? Cuando hablamos de voto electrónico estamos hablando del voto por Internet, o sea, el elector que sufraga, desde la comodidad de su casa, desde su dispositivo portátil, en cualquier parte que se encuentre, porque también podemos estar hablando de tecnologizar
distintas etapas del proceso eleccionario. Me explico un poco más. Por ejemplo, tecnologizar lo que es la urna propiamente tal. Tecnologizar la identificación que hace el elector al momento de llegar o presentarse a la mesa receptora de sufragio para hacerlo. Hay distintos componentes de esta cadena que hoy día permiten, y me atrevería a decir más aún, requieren ciertos grados de tecnologización, que podrán hacer de los procesos electorales más expeditos, también con menos errores. No son errores que tengan relevancia a la hora de los resultados, pero todos hemos escuchado hablar, por ejemplo, de las actas de escrutinios descuadradas, que no son más que errores que cometen personas, que son los vocales, después de haber tenido una jornada de trabajo como tal bastante extenuante y que al momento de la sumatoria incurren en errores. Bueno, hay distintas etapas en el proceso de la votación que podrían admitir mayores niveles de tecnologización. Creo que en esto último hay más consenso y en esto último hay experiencias también más satisfactorias que el voto electrónico entendido como el voto por Internet, ¿no? Pero es un tema que naturalmente amerita ser abordado desde todas las aristas, con todas las consideraciones que haya que hacer, y el servicio electoral va a estar sin duda muy... Sí, director, tengo entendido que, no sé si el año pasado, pero salió en algún medio electrónico que habían unos recursos destinados a un estudio sobre el voto electrónico en Chile. Yo al menos me muestro muy escéptico de las posibilidades de dotar de legitimidad a un sistema en el cual no pueda ser controlado, como lo es el de papel y lápiz. Las únicas experiencias que algo se asemejan es el que tiene ambos, es decir, un voto electrónico con impresión de papeleta, que uno puede corroborar que es el mismo voto que realizó y lo entrega en una urna y todo se cuenta automáticamente y luego si es que hay diferencias se cuentan los votos urna. No sé si es que ese estudio está disponible. Le agradezco la pregunta, señor presidente, porque como bien señala usted, efectivamente en el presupuesto de este año, 2018, efectivamente, cuando se discutió el año pasado, se le asignaron al Servicio Electoral recursos para llevar a cabo ese estudio. Lamentablemente, con cargo a las reducciones presupuestarias o ajustes presupuestarios que se hicieron durante este año, no fue posible, en definitiva, contar con esos recursos y hubo que bajar el proyecto. Por lo tanto, y a su pregunta, para ser directo en la respuesta, no se realizó el estudio que estaba proyectado realizarse este año. Con cargo, bueno, señor diputado, no sé si he respondido todas sus consultas o Gracias, presidente. Sí, está respondida. El tema de la dotación creo que no me respondieron, ¿sí? Eso de por qué había una dotación menos a la ley de presupuesto. Tiene toda la razón usted. Señor presidente, si por su intermedio responder o no. Gracias. Con su autorización, el dato de los 388 personas de votación efectiva es el dato real al 30 de julio. Desde julio a la fecha nosotros hemos completado la dotación. Hoy al día tenemos 405 personas efectivamente trabajando. Tenemos un concurso ADP en proceso y de aquí a diciembre se completarán las otras 2 plazas que completan los 408 que estaban autorizados para este año. Ok, pero entonces está dentro del plan de contratación, sí, ya que entran para el segundo semestre del sí, 2018. Así es. Muy bien. Bueno, secretario, si podemos entonces, no sé si es que hay alguna votación separada, alguna indicación. Director, si es que quiere... Señor presidente, por favor, sí, si usted me lo permite y por su intermedio, nos gustaría dejar establecida en esta sesión una preocupación que nosotros tenemos con respecto al proyecto de presupuesto 2019, si usted me permite. Se trata de un déficit
Se trata de un déficit bastante importante y que está relacionado con ciertas obligaciones que el servicio electoral, obligaciones legales, que el servicio electoral debe cumplir el año 2019 relacionadas con el personal. Estamos hablando de compromisos, estamos hablando de obligaciones que por ley la institución va a tener que cumplir y satisfacer con sus funcionarios durante el año 2019. Estamos hablando del orden de los 800 millones de pesos que lamentablemente no fue considerado en el proyecto de presupuesto que nos comunicó Hacienda. Y la verdad es que nosotros tenemos toda la preocupación por una parte y la duda por otra, por cierto, de cómo la institución va a poder cumplir con esas obligaciones legales que son ineludibles y respecto a las cuales, como les señalaba, no contamos con el presupuesto correspondiente. Si usted lo estimara pertinente, señor presidente, podemos explicarles brevemente en qué consisten esas obligaciones legales que la institución va a tener que satisfacer el próximo año y respecto a las cuales no contamos con el presupuesto. Señor presidente, con su autorización. Básicamente, la información se refiere a que, tal como lo señaló el senador Montes, el servicio es un nuevo servicio en construcción. Hemos incorporado en el último ciclo electoral aproximadamente 120 personas nuevas, la mayoría profesionales y técnicos, que han venido a solventar las nuevas áreas permanentes de la institución. Sin embargo, el presupuesto de análisis que tiene el servicio es el presupuesto histórico. Y eso produce una diferencia entre los costos reales de remuneraciones versus el comportamiento histórico del servicio. Un solo ejemplo. Solo este año hemos concedido 15 asignaciones profesionales a funcionarios del servicio. Cada asignación profesional que se concede implica pagarles 6 asignaciones distintas de su estructura de remuneraciones versus la que tenían antes. Esos costos no son históricos y los hemos ido acumulando en los últimos años. Y la verdad es que el año 2016 y 2017 logramos administrarlos con algún grado de dificultad, pero ya avisoramos que para el 2019 nos preocupa la situación. Afortunadamente hemos tenido algún grado de respuesta de Hacienda en el sentido de que se han abierto a analizar la situación. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto hasta la fecha no está considerado. Es su manera ejemplar. Perfecto. No sé si... Bueno, el senador Montes quería hablar al respecto, senador Pizarro también. No, muy breve, que si es tan delicada la situación, nosotros no podríamos aprobarla. No, o dejar pendiente el 21, que es el de ítem de personal. Pero si quiere, ¿quiere tomar la palabra? Yo le preguntaría al director, que es lo que... Una cosa es dejar la preocupación y otra cosa es tratar de corregir. A tratar de corregir tendríamos que no aprobarla, por lo menos esa partida. Está muy nervioso el sectorialista. A ver, pero yo quiero insistir a favor de ustedes, de que esta institución tiene que ir asumiendo de otra manera ciertos desafíos. Una que quedó pendiente el año pasado fue qué pasa en las grandes ciudades, con el lugar donde va a votar la gente que tiene que... Dentro de una comuna se desplaza mucho. Eso suponía, nos dijeron en ese entonces, que ustedes tenían que... Era lento porque tenían que investigar todos los padrones electorales, confirmar las direcciones. Había todo un trabajo que hacer para redefinirlo, ¿no es cierto? Avisarle a la gente que tenía un costo, para rediseñarlo. Eso es bien importante si queremos que sea más fácil ir a votar, por decirlo, al menos en el caso de las grandes ciudades. Y el otro tema, ustedes desarrollaron ciertos sistemas de control del gasto ahora. Nos quedaron de entregar un informe el año pasado de si habían, a propósito de las municipales, si habían funcionado o no habían funcionado sistemas de control y qué nuevos diseños tenía. Y yo ahora le agregaron recursos para los nuevos diseños, porque esto no es fácil. O sea que se requiere tener una capacidad de captar cuando un candidato está gastando. Ustedes entiendo que usaron el sistema de muestras. Seleccionaron algunos candidatos y los siguieron más a fondo. Nosotros con Jorge Burgos y otros también lo hicimos una vez que seguimos a candidatos y la verdad que da hartas pistas a eso, lo seguimos en la vieja ley.
por la cantidad de distintas cosas que va usando, rápidamente uno capta que está declarando mucho menos de lo que efectivamente está gastando. Otra cosa que aquí se dijo que era bueno tener presupuesto y que la rendición fuera no al final solamente, sino que fuera más en distintos periodos para que fuera más fácil de controlar. No sé qué conclusiones sacan al respecto de todo esto, porque yo le repito, yo tengo miedo de lo que nos va a ocurrir. Y uno habla con los colombianos, con casi todos los países de América Latina, tienen situaciones mucho más contaminadas. Nosotros teníamos la contaminación de la factura ideológicamente falsa, que yo creo que vienen casi desde la colonia, más o menos, pero eso se sacó y se controló. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Vamos a ir al estándar latinoamericano de muchos países de Latinoamérica o vamos a tener capacidad de control con ustedes como el servicio que tiene? No sé si me explico, pero esa es la preocupación. Yo sé que esto no va a ser de aquí al próximo año, pero ¿qué vamos a avanzar ahora? Porque nosotros sabemos que el presupuesto en esto es bastante restrictivo, trata que no se gaste más, pero esto es una institución que tiene que ir desarrollando los procedimientos. Director. Gracias, señor presidente, y por su intermedio contestar al senador Monte. Con respecto al tema de la racionalización de los locales de votación, ahí hay 12 realidades que es necesario abordar. Una a través de la gestión administrativa de la institución, por cierto, y otra a través de alguna modificación legal que las vamos a conversar en su momento y me voy a referir a ese punto a continuación. Racionalización de los locales de votación. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos dos fenómenos. El primero dice relación con la creación de circunscripciones electorales y todo el análisis que ello implica. En eso el servicio electoral entiende, y así lo ha hecho históricamente, que es una función que debe ejecutar permanentemente con el objeto de crear o evaluar al menos la creación de nuevas circunscripciones que permitan acercar locales de votación a la ciudadanía, a los electores en particular. Esa es una gestión administrativa, netamente. Pero hay un segundo fenómeno que dice relación con cómo se constituyen las mesas receptoras de sufragio. Seguramente ustedes han escuchado, porque lo ha informado la prensa en algunas ocasiones, de que en algunos hogares la dueña de casa, viviendo él y ella en la misma casa, ella vota en un local de votación, en una mesa, y él vota en otro local de votación, en otra mesa. Y esa persona se pregunta por qué no votamos ambos en el mismo lugar, por qué estamos separados. Y eso dice relación con la forma en que, de acuerdo a la ley, se van conformando las mesas receptoras de sufragio por orden según el rol único nacional de la persona que se incorpora, etc. Entonces, ahí hay un aspecto que necesita algún grado de cambio legislativo para que también podamos administrar ese fenómeno de manera tal de dejar a él, a ella, a estas parejas votando en el mismo lugar de votación. Por lo tanto, ahí hay cosas que hacer justamente relacionadas con el tema que a usted le preocupa, senador. Administrativas y legales para hacer más eficiente la capilaridad en cuanto a locales y mesas receptoras de sufragio que podamos el día de mañana implementar. Lo que es creación de circunscripciones lo estamos haciendo. Y yo me atrevería a decir, y para alivianarles un poco la carga a nuestros colegas de la DIPRES, que mayores recursos financieros para lo que es la gestión de nuevas circunscripciones electorales no es tan imperioso. No es tan imperioso. Sí. Presidente, pero a mí me preocupa no solo la creación. Una vez creada es el traslado de personas que estaban en otros lados acá, porque ustedes crean circunscripciones, pero no lo trasladan. Hacemos el traslado de electores desde la circunscripción original a la nueva que se crea. Muchas gracias. El tiempo apremia, por lo que vamos a solicitar abrir la votación. Hay un aspecto, eso sí, que refiere al subtítulo 21, que quisiéramos darle brevemente la palabra al sectorialista de DIPRES antes de votar, porque está abierta la posibilidad de postergar el subtítulo 21. Por su intermedio, señor presidente, solo destacar tres cosas. Una, que el presupuesto para el año 2009 del Servicio Electoral, en el programa Servicio Electoral, crece un 7%, o sea, crece el doble de lo que está creciendo el gasto público, para el 2019.
Para el 2019, en relación al subtítulo 21, crece sobre el 4% respecto al año 2018. Respecto a la dotación del servicio electoral, hasta la fecha, respecto a la ejecución del año 2018, el servicio electoral no nos ha planteado que tenga algún problema de financiamiento del personal para este año. Por lo tanto, hasta ahora no estamos informados y no conocemos detalle de ese déficit. Y respecto al año 2019, en el proceso de formulación presupuestaria, el Servicio Electoral presentó dentro de sus solicitudes adicionales un problema en el subtítulo 21, pero de 20 solicitudes que presentaron, este déficit en el subtítulo 21 estaba presentado o priorizado en el lugar 17. Por lo tanto, las prioridades del servicio, digamos, o las que, como lo presentó ADIPRES, fueron otras. Bueno, teniendo en consideración, yo creo que el único aspecto que a mí me gustaría que pudiera al menos votarse separado es el subtítulo 21 o quedar pendiente. No sé si en el resto habría alguna observación, diputado Santana, senador Montes, senador Pizarro. Entonces, hasta el momento todo el resto, salvo el 21, estaría aprobado por unanimidad. Ahora, con respecto al subtítulo 21, quisiera que pudiéramos abrir una votación si es que postergar o mantener, no sé si ese es el procedimiento regular o si es que tenemos que acordar de manera unánime el postergarlo. Se hace por votación. Por votación. Entonces, si pudiera abrir el subtítulo 21 separado, por favor. El presidente pone en votación el acuerdo de la comisión de dejar pendiente para la comisión especial mixta el subtítulo 21 referido a gastos de personal. Senador Pizarro. A favor. Senador Montes. Yo voto a favor. Quisiera, después de todo esto, que a lo menos hubiera recursos para un estudio adicional a los que tienen para ver qué cosas hay que perfeccionar. No puede ser que esta institución sea demasiado cuestionada por la vida, entonces yo creo que es bien importante anticiparse en muchas cosas. Y si es posible, agregar recursos para un estudio si es que no los tienen. A mí me preocupa, este es un servicio autónomo, no tiene otra forma de financiar estudios si no le asignan presupuestariamente. Yo le quiero dejar planteado presupuesto eso, yo lo voy a plantear también en la sala. O sea, esto, si no nos anticipamos, vamos a tener problemas en las próximas elecciones, y eso es obvio. Diputado Santana. A favor. Presidente. A favor también, y de esa manera podemos discutirlo en la comisión mixta. Entonces, unanimidad de la comisión para dejar pendiente el subtítulo 21 para conocimiento de la comisión especial mixta. Si quisiera dar cuenta, ojalá que podamos dar cuenta también de unas modificaciones en el calendario. Diputado Santana, senador Montes, tenemos que abordar el ámbito de cultura, que también es de esta subcomisión, de la cuarta subcomisión, no estaba contemplado en el calendario inicial. Eso lo haremos el lunes 22 en la mañana. Antes estaba presupuestado que el lunes 22 en la mañana íbamos a tener educación, pero la ministra de Educación nos pidió postergar un par de horas esa comisión para que fuese en la tarde. Por lo tanto, ahora tendremos en la mañana sesión de cultura y en la tarde del 22 educación. ¿Horario, presidente, de la mañana? El horario de la mañana es de 10 a 13 horas. Va a llegar la convocatoria, por supuesto, a todos los correos. Y el de la tarde empezaría, no lo tengo tan claro, pero sí 14:30 o 15 hasta, no sé, 18, 19 horas. Y la otra citación es el miércoles 24 en la mañana, acá en Valparaíso, de 10 a 13 horas, para ver los asuntos pendientes que quedan en el Ministerio de Interior, que quedaron varios con respecto, sobre todo a subdere y otras materias, y prevención del delito. Y Senda también. Así que eso lo vamos a dejar que conste para los registros. Sí, va a llegar todo, y agradeciéndole la presencia a la gente, tanto sectorialista de la DIPRES como también del Servicio Electoral, se levanta la sesión.